Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La vida es un camino y cada paso que damos en él cuenta. Al final, poco importa la dirección que hayamos tomado. El camino en sí es la propia meta y para transitar por la existencia también cuenta la salud. Es lo que nos da fuerza para caminar. Claro que en esta sociedad en que vivimos cada vez andamos menos y eso nos hace estar menos sanos también. Llevamos un estilo de vida demasiado sedentario. En España, 1 de cada 6 personas es obesa. El aumento de la obesidad tendrá enormes consecuencias para el futuro, no solo aquí, sino en todo el planeta. El pronóstico de futuro a nivel mundial es que en el año 2035, 592 millones de personas sufrirán diabetes. Esto supone un incremento del 55% de la prevalencia de esta enfermedad. Una de las consecuencias de la diabetes afecta precisamente a los pies. Es lo que se denomina pie diabético y constituye la discapacidad más frecuente en los pacientes. El pie diabético es la consecuencia de la presencia de daño en los nervios periféricos, asociado a veces a enfermedad arterial periférica, es decir, a un problema circulatorio, y eso ocasiona que nuestros pacientes sean más vulnerables al tener lesiones. Una vez que esas lesiones existen, pueden progresar y eso puede condicionar que el paciente pues, pierda un dedo, pierda un pie, incluso una pierna. Pero es más, hay veces que el tener una amputación o tener una lesión por pie diabético puede determinar la muerte del paciente. Algo muy importante es que una vez que se diagnostica a una persona de pie diabético, habitualmente es una condición que le dura toda la vida, es una situación crónica, de por vida. En principio, una vez detectado que el paciente ya tiene un pie de riesgo, indudablemente, pues lo que vamos a hacer es recomendarle que vaya a los cuidados preventivos por parte del podólogo y si el paciente ya tiene una lesión, es fundamental que sea atendido en una unidad, que habitualmente son unidades multidisciplinarias de pie diabético, donde ahí le van a dar la mejor prestación que hoy podemos aportar a este paciente con esta patología. Lo que se ha visto, y de hecho en los datos publicados en el 2013 con distintos países de la OCDE, es que España tenía en este momento el doble de amputaciones que otros países de nuestro entorno. Estamos hablando de países como Italia, Reino Unido o Irlanda. Es más, hay series históricas en España desde el año 2000 a 2012 que lo que se ha demostrado es que el número de amputaciones en población con diabetes tipo 2, que supone el 95% de la población diabética, no ha habido ningún cambio. ¿Y esto por qué se puede ver? Indudablemente fallamos en el despistaje, no lo hacemos de forma correcta. 2, no ofrecemos cuidados preventivos a los pacientes que tienen un pie de riesgo para lesionarse. Indudablemente existe una escasez de unidades de pie diabéticos en España. Hasta el 25% de las personas con diabetes desarrollarán úlceras del pie durante su vida y de todas estas, más de la mitad se infectarán, aumentando en algunos casos el riesgo de amputación. De hecho, 7 de cada 10 amputaciones no traumáticas de la extremidad inferior se deben a la diabetes, lo que la convierte en la causa más frecuente de este tipo de amputaciones. Las consecuencias de una amputación mayor pues son dramáticas. Muchas veces los pacientes están afectos además de una cardiopatía isquémica y los pacientes realmente no pueden llevar una prótesis, con lo cual se quedan condenados a una silla de ruedas, produciendo unas importantes consecuencias, ya sea para el desarrollo de su vida ordinaria o para el desarrollo de la vida familiar. Si no se trata de forma adecuada el pie diabético, se pueden desarrollar infecciones
que dan lugar a la muerte del paciente. ¿Qué parte del pie? Las tasas de mortalidad en amputaciones mayores están en torno al 10%, es decir, 10 de cada 100 pacientes que ingresan para realizarse una amputación mayor pueden fallecer. Por lo tanto, es realmente dramático, que es una intervención que va acompañada de una alta mortalidad, generalmente por complicaciones cardiopulmonares. La amputación la realizamos principalmente en dos tipos de ocasiones. En primer lugar, cuando tenemos un paciente afecto de una isquemia crítica, es decir, una enfermedad arterial, una falta de circulación en el pie que ya es crítica y se producen lesiones, si el paciente no puede ser revascularizado, eso produce en ocasiones un dolor muy importante que deteriora la calidad de vida del paciente. En estos casos es necesario, si no el paciente no se puede revascularizar, es necesario realizar una amputación para intentar quitar el dolor y aumentar la calidad de vida del paciente. La amenaza de una posible amputación suele asustar mucho a los pacientes afectados por úlceras diabéticas. Pero muchas veces esa preocupación no es suficiente para cambiar hábitos de vida arraigados. El paciente recibe poca y muy rápida información, con lo cual en un breve tiempo tiene que asimilar toda esa información, no es suficiente. Necesita de más explicación, necesita entender, necesita los procesos de la evolución de una patología, de cualquier patología. La prevención es fundamental, pero en una patología como la diabetes, la prevención habría que enfocarla primero en localizar a los pacientes. En España, el 40% de los 6 millones de personas que padecen esta patología la desconocen. Es fundamental localizar a estas personas y una vez que se localicen, lo que hay que hacer es trabajar en ellas en la parte de la prevención, informarles muy bien en qué consiste la diabetes y cuáles son los hábitos que tienen que tener en su día a día. La persona con diabetes tiene que ser atendida en cada momento por el profesional sanitario que más le pueda aportar, ¿no? El que más pueda ayudarle a mejorar su calidad de vida es el que le tiene que atender en ese momento. En muchas de las ocasiones, en el caso de la diabetes tipo 2, es el médico y la enfermera de atención primaria los que tienen un poco esta responsabilidad y este papel. Yo creo que probablemente lo más importante que podemos hacer es transmitir al paciente la necesidad de un autocuidado. El paciente es el auténtico responsable de su enfermedad, del cuidado de su enfermedad, de que las cosas vayan bien. Nosotros podemos darle soporte, le podemos ayudar, podemos darle formación, educación sanitaria, pero si conseguimos transmitir un mensaje al propio paciente de que él es el auténtico responsable, que él es el que tiene que cuidarse, yo con esto creo que hemos adelantado muchísimo en el camino de ayudar a las personas con diabetes. El pie diabético no es solo un problema médico, sino también social. Los pacientes más vulnerables son personas mayores que viven solas y no dedican la atención necesaria a los cuidados personales que requiere su condición. Ante cualquier problema, obviamente que acuda al profesional de enfermería. Nosotros les decimos no a la cirugía de cuarto de baño, que no se haga él absolutamente nada. Hay profesionales expertos, como son el podólogo y el profesional de enfermería, al que tienen que acudir ante cualquier duda. Pero obviamente la higiene diaria, no una higiene cada 15 días. La higiene diaria y el cuidado es fundamental para evitar el pie diabético. Seguir una dieta sana, rica en proteínas, verduras y fruta, también es importante. La ayuda del entorno familiar puede ser lo que marque la diferencia.
¿Aún estás en pijama? Bueno, porque me he levantado hace poco. ¿Qué? ¿Estaban ricas las patatas? Es que por la noche me da pereza hacerme comida. Ya, pero es que esto no puede ser, papá. El médico te ha dicho que no puedes. Sí, ya lo sé, pero es que no sé cocinar. Además, ¿qué quieres que cocine? Bueno, te he traído cosas sanas. Para que te hagas pisto. Como el de mamá. Sí, recuerdo el pisto de mamá, pero yo no sé hacer el pisto que hacía mamá. Bueno, pues yo vengo y te enseño. Y lo hacemos juntos, ¿vale? Sí, hombre. Ahora voy a aprender a mi edad a hacer pisto. Te he traído estos zapatos adaptados. Te los tienes que poner. A mí no me gustan estos zapatos. El zapato, yo siempre les digo a mi paciente, el zapato no hay que comprarlo solo con la vista, hay que comprarlo con la mano. El zapato tiene que ser bonito, pero tiene que ser adecuado a tu pie. Es un traje que tiene que ser casi hecho a medida. Y cuando ves un zapato que te gusta, que es de tu número, hay que meter la mano para ver que ese zapato es adecuado para un pie de una persona con diabetes. Pero bueno, pero aún vas descalzo. Sí. A ver, papá, te han dicho que no puedes usar la bolsa de agua caliente para los pies. Y que no te cortes las uñas con el corta uñas que te puedes hacer daño. ¿Cómo explicas a un paciente, a una persona, qué es un pie neuropático? Eso es muy difícil de explicar, pero tú les pones, por ejemplo, lo que hacemos nosotras, 2 guantes en una mano y ninguno en la otra y le dices, bueno, esta mano de los 2 guantes es su pie con un problema por su diabetes y esta otra no. Entonces les hacemos tocar lijas, les hacemos tocar agua caliente, agua fría. Y ellos notan, dicen, uy, con esta mano no noto nada, con esta sí. Bueno, este es su pie y usted no tiene por qué ser consciente de que tiene ese problema en el pie. Por lo tanto, la educación es fundamental. Y te han dicho que uses calcetines nuevos. Y yo no me pienso poner estos zapatos. ¿Por qué? Porque no me gustan, son feos. Papá, pero es que no se trata de si son feos o no. Tal como tienes el pie, te los tienes que poner. ¿Cuándo tienes podólogo? Creo que el martes que viene. ¿Crees? No sé, no me acuerdo ahora. Bueno, pues te lo apunto aquí y vamos juntos. Me acuerdo. ¿Cómo llevas las curas? Bien, ayer fui a la enfermera y ya miró todo lo que tenía que mirar. Vale. En serio, papá, cuídate. De acuerdo. Te quiero. Y yo también. El diabético es un enfermo crónico que viene por la farmacia una vez al mes, básicamente a buscar medicación, y que nosotros tenemos en seguimiento para evitar comorbilidades como el pie diabético. Muchas veces al paciente le cuesta hablar de sus dudas y sus miedos con los profesionales. El pudor y la desconfianza pueden incluso hacerle perder la oportunidad de dejarse ayudar y descubrir nuevos hábitos que mejorarían su calidad de vida. La prevención es tan sumamente importante que está demostrado que si se hiciera una prevención adecuada, casi el 50% de las amputaciones debidas a la diabetes podrían desaparecer. Importantísimo, cuidado y higiene de los pies, la hidratación de esos pies, no andar nunca descalzo, pero ni por casa, ni en la playa, en ninguna parte, un calzado adecuado, cortarse las uñas de una forma en concreto, no cortarlas rasas, sino mejor limarlas. La falta de sensibilidad propia del pie diabético impide que el paciente se dé cuenta de la aparición de callos, grietas o pequeñas lesiones que puedan derivar en una úlcera. Por este motivo es tan importante la revisión diaria, no solo del pie, sino también del calzado.
El problema que tiene el pie diabético es que no da, digamos, signos de alarma de forma precoz. Por eso es tan importante la prevención. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues es muy importante que los diabéticos tengan en cuenta que al menos una vez al año hay que revisarles el pie. Y hay que revisarles para ver cómo está su estado vascular, es decir, si le llega bien la sangre al pie, y cómo está su estado neurológico, es decir, si son capaces de notar cosas. El problema es que estos pacientes dejan de sentir, dejan de tener sensaciones, y precisamente el dejar de sentir hace que no se den cuenta de que les pueden pasar ciertas cosas. Por lo tanto, en la prevención es muy importante una revisión anual. Al final, las cosas más sencillas, las más pequeñas o los pasos más cortos valen tanto como los largos. Todo tiene su importancia. Cualquier detalle puede marcar la diferencia. Nuestro papel es de concienciar y educar a los pacientes, sobre todo para que entiendan cuál ha sido el proceso que les ha llevado a tener una lesión. Si ellos entienden que ese pie que tienen ellos, esos pies, son más vulnerables a lesionarse, probablemente van a entender que es preciso unos cuidados preventivos por su parte y también por otros profesionales como son los podólogos. Si eso no lo entienden, si no entienden este proceso, indudablemente va a ser muy difícil que nosotros podamos prevenir que tengan lesiones. Hoy en día el tratamiento de los pacientes debería ser hecho por varios profesionales, el farmacéutico, el médico, el endocrino, el podólogo, enfermería, cada uno dentro de su papel y su rol, teniendo en cuenta las distintas actuaciones y la comunicación entre ellos para hacer un correcto seguimiento. Que tengo un problema de pie diabético, ¿no? Y me han aconsejado un spray que... La detección de factores de riesgo. Voy a buscarse. Personas que puedan tener problemas de callos, problemas de cojera, que sepamos, que veamos que tienen problemas en los pies por mala higiene, por mal calzado. Esos factores de riesgo tenemos que detectarlos. Aquí tiene. Gracias. Normalmente a todos los pacientes diabéticos se les recomienda que se hidrate la piel, es muy importante, puesto que una de las primeras cosas que le pasan a los pacientes con pie diabético a consecuencia de la neuropatía autónoma es la pérdida de sudoración y por lo tanto la piel se reseca más. Esto significa que son pacientes que van a necesitar una hidratación extraordinaria. En comparación con la población general, lo que ocurre es que si la gente normalmente tiene que utilizar una crema más o menos estándar, estos pacientes necesitan productos que tengan que tener unas características especiales de hidratación. Significa que puedan hidratar más la piel. Evidentemente todos aquellos productos que sean de fácil aplicación, que el paciente tenga facilidad para dárselo en el pie, que le facilite el hecho de aplicárselo de forma diaria, pues serán bienvenidos, porque a veces los pacientes, lógicamente, cuando tienen alguna dificultad en un hábito diario, lo acaban abandonando. Mandar el mismo mensaje de todos los profesionales es fundamental. A veces los pacientes les da mucha seguridad cuando un farmacéutico les dice que un medicamento, que un producto es bueno, que lo usen, que de verdad va a ser bueno para ello. Y yo creo que esa figura también es muy importante. Yo creo que a veces al paciente le vale más el consejo que le da el farmacéutico que el que le han dado otros profesionales sanitarios, y al final empieza los tratamientos como con más seguridad, no sé, como que me lo ha dicho mi farmacéutico y esto tiene que ser bueno. Lo que opine el farmacéutico se refuerza lo que ha dicho el médico, enfermería, podología. Si todos los estamentos terminamos diciendo lo mismo, en el paciente se va a venir arriba y va a ser mucho más fácil. Nos olvidamos muchas veces de lo importante que es educar, y educar es enseñar a nuestros pacientes cuán importante es
todas las acciones que ellos pueden hacer para prevenir tener problemas. En ese sentido, el podólogo debe educar al paciente cómo tiene que inspeccionarse el pie, cómo debe lavar el pie, cómo debe secarlo, cómo se lo debe hidratar, cómo debe elegir el calcetín, cómo debe de calzarse. En general son una serie de recomendaciones que al final lo que tenemos que hacer es concienciar al paciente para que sea consciente de lo importante que son las acciones del día a día para prevenir problemas en el futuro. Yo haría dos recomendaciones. Primero, una enfocada a los médicos, y es que por favor busquen ese momento para quitar el calcetín al paciente. Es fundamental que cuando un paciente con diabetes tipo 2 acuda a la consulta tengamos el tiempo suficiente para quitar el calcetín y ver cómo están esos pies. Y la otra petición sería al propio paciente para que todos los días se haga una vigilancia, una higiene, un cuidado de los pies. Pues este doctor me ha gustado mucho al final. ¿Sí? Sí, no sé, me he sentido bien con él. Al final no ha sido tan grave. No, eso sí. Bueno, y con la enfermera también, que me llevo muy bien, con las curas que me hace. Es muy simpática. Sí, muy guapa. ¿Cómo eres? Bueno, papá, yo me voy. Bueno. Te llamo esta noche. El 80% del gasto sanitario en España está en las patologías crónicas y en las complicaciones. Por lo tanto, lo que nosotros demandamos como colectivo de pacientes con diabetes es que se cambie el modelo del Sistema Nacional de Salud hacia un modelo de cronicidad, que lo que hace es trabajar con el paciente mucho más, trabajar la parte de la educación y trabajar la parte de la cronicidad en el sentido de que hay una mayor atención. Eso conlleva un protagonismo muy importante de la prevención. Nuestros caminos se cruzan continuamente con los caminos de otros. Comunicarnos con ellos, compartir nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras experiencias, darnos consejos, nos ayuda a estar más sanos y de esa manera podemos andar por la vida mejor. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.